a mí me gusta empezar haciendo una pregunta provocativa que tiene que ver de ¿por qué tenemos que hablar de mujeres? ¿Por qué tenemos que hablar de mujeres? Es una pregunta que podemos considerarla válida si pensamos que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Entonces, ¿por qué esto es un tema? Y es un tema porque si bien en la Argentina tenemos los mismos derechos, no siempre los tuvimos, pero sí hoy por hoy, sí hay, cuando uno mira la realidad, diferencias entre hombres y mujeres de cómo pueden adquirir esos derechos, de cómo los toman, si llegan realmente a poder tenerlos o no. Entonces acá una primer división importante es frente a dos conceptos que son igualdad y equidad. ¿En qué somos iguales hombres y mujeres y totalmente iguales? En los derechos que tenemos. Entonces siempre que hablamos de igualdad estamos hablando de que tenemos igualdad de derechos. Y esto no es solo una bandera, sino que es un principio fundamental. Equidad son las medidas, las políticas que se pueden tomar para que todos en igualdad de oportunidades podamos acceder a esa igualdad. Entonces las políticas de equidad de género tienden a compensar esas diferencias que hacen que no todos podamos llegar a disfrutar de esa igualdad. Una segunda capa de pregunta podría ser, bueno, ¿y por qué me tengo que ocupar de eso? Si estamos más o menos bien, ¿cuál es el problema en que esa adquisición de derechos de las mujeres vaya siguiendo siendo gradual como hasta ahora? De hecho, las mujeres, cuando nació mi mamá en Argentina, no podían votar las mujeres. Y vamos adquiriendo cada vez más derechos. ¿Por qué no dejamos que el tiempo lo lleve solo? Y no podemos porque es demasiado tiempo. Según el World Economic Forum, son más de 200 años que tendríamos que esperar para que hombres y mujeres tengamos o podamos adquirir iguales derechos. Pero no solamente por eso, sino por tres niveles argumentales que son importantes. El primero es que es un imperativo moral. Poder adquirir todos los derechos que tenemos nos convoca desde un punto de vista ético y moral, y es por eso que vale la pena defenderlo y trabajar para ello. Segundo, es por el impacto social positivo que tiene la participación de las mujeres en igualdad en la sociedad. Una participación no solamente económica, sino también social. Y doy un ejemplo. Las mujeres invierten en promedio el 90% de sus ingresos en la educación de sus hijos, en la reconstrucción de las casas, en una mejor alimentación, mejor calidad de alimentación para sus familias. Por eso que el impacto de la intervención de las mujeres en la sociedad es tan positivo. Y finalmente, no menor, es por el impacto económico y el aporte económico que pueden hacer las mujeres a su economía regional o nacional. Hay un estudio de McKinsey que mide cómo subiría el Producto Bruto Global cuando mujeres y hombres pudiéramos llegar a los mismos derechos. Y de hecho, para la región latinoamericana se estima que se crecería un 14% el Producto Bruto, para Argentina se estima un 16%. Esto significa terminar con la pobreza, imagínense lo que sería el aumento de un 16% del Producto Bruto Interno. Tenemos mucha capacidad ociosa, digamos, en mujeres que por distintas razones, por distintas barreras, no acceden a cargos laborales, al trabajo, hay mayor desempleo y trabajo más informal dentro de las mujeres que de los varones. Estas son las razones por las cuales estos temas son importantes, y me parece importante considerar las categorías o los verticales de los temas que se tratan en género, que son tres y son distintos, y se pueden tratar de manera diferente aunque están conectados. Y son las tres autonomías que se habla de las mujeres. Una es la autonomía física, que tiene que ver con todo mi cuerpo es mío, todo lo que tenga que ver en relación a la violencia física, por supuesto, pero también a la violencia obstetricia, y todo lo que tenga que ver con la privacidad del cuerpo, y sobre todo la propiedad del cuerpo como propio, y toda esa discusión está dentro de la columna de la autonomía física.
La segunda autonomía es la política o la de toma de decisión, que es la posibilidad en igualdad de acceder a cargos jerárquicos, a cargos de toma de decisión dentro de la sociedad. No solamente dentro de lo que es el poder legislativo, que en Argentina tenemos leyes de cupo y de igualdad dentro del poder legislativo, pero esto también aplica a cargos de jerarquía dentro de las empresas, a cargos también en los sindicatos, en ONGs, en fundaciones, que la voz de la mujer y el punto de vista de la mujer tenga peso y decisión en las mesas de decisión. Y la tercera autonomía es la autonomía económica, y esto tiene que ver con, de vuelta, una igualdad de oportunidades de acceder a un trabajo, a un salario igual al de los varones. En Argentina la brecha salarial estamos entre el 20 y el 25%, esto a veces llama la atención y uno puede decir, pero como por el mismo trabajo se le paga más a un varón que a una mujer. No, esto es agregado, se calcula todos los ingresos formales e informales, tanto de varones como de mujeres, se divide por la cantidad, y esta es la diferencia. Por supuesto, esas brechas son más chicas en organizaciones más grandes, donde hay más control, dentro del Estado también es más chico, y en la economía informal es mayor. Y esto me parece muy importante considerarlo, que las mujeres más vulnerables, las que tienen menos educación, que tienen a cargo mayor cantidad de hijos, tienen una brecha salarial respecto a los varones en igual situación de vulnerabilidad económica del 45%. Entonces, ¿cómo castigamos como sociedad? Y esto no le podemos echar la culpa a nadie más que a nosotros como sociedad, de esa brecha gigantesca de ingresos que tenemos entre los hombres y mujeres que trabajan en la informalidad, en el piso más bajo. Dicho todo esto, podemos dar un paso atrás y decir, ¿por qué se origina esto? ¿Cómo podemos ir a las fuentes para empezar a tener políticas o acciones, también desde el sector privado, para modificar y mejorar estas brechas, estas diferencias que nos beneficiarían a todos? Y el origen está en los famosos estereotipos, otra palabra que seguramente han leído y escuchado mucho, que tiene que ver con los roles que se supone que hombres o mujeres cumplimos. ¿Quién se supone? Y se supone nosotros mismos, se supone en la educación, creemos que los otros lo suponen también. Vamos a un ejemplo muy fácil, a una niñita que tiene un vestidito y le decimos cuidalo, tenés que estar prolija, limpia, ser agradable. Entonces ella va a estar premiada cada vez que tengas esas actitudes y de servicio y de ayudar. Y a un hombre, a un varón, si se embarra jugando al fútbol o a cualquier cosa en el potrero o lo que sea, probablemente también sea festejado, como qué bien, vamos adelante. Y todos estos mensajes chiquititos tienen que ver con esa construcción de estereotipos y qué castigamos y qué premiamos desde la infancia, y los roles más grandes que están todo a grandes rasgos dividido en los varones que tienen la tarea y la función de la producción y de traer el dinero a la casa y de mantener esa casa económicamente, y las mujeres las tareas de reproducción, que es la de tener los hijos y el cuidado. Esto tiene consecuencias no solamente en el comportamiento, sino finalmente en su desarrollo económico. En Argentina se hizo un estudio del uso del tiempo, y las mujeres en promedio destinan por día 6,4 horas a las tareas de cuidado no remuneradas. Esto es el cuidado no solamente de los chicos, sino de la casa, adultos mayores, traslado de niños, hacer las compras, llevarlos al médico, todo eso se acumula en 6,4 horas al día, versus los varones es 3,4 horas al día. Esa diferencia de carga horaria que las mujeres tenemos ocupadas en tareas que de vuelta son de cuidado no remuneradas, pero es trabajo.
Por supuesto que hay mucho amor, pero también hay trabajo, porque si la mujer esa no lo pudiera hacer, tendría que hacerlo otra persona, a la que probablemente sea una mujer también, se le pagaría. Pero ese tiempo que le dedica, ese tiempo, esa dedicación, esa energía que dedica a esas tareas de cuidado, no las puede dedicar a otras cosas, y a otras cosas que son importantes para su desarrollo profesional y laboral, como seguir capacitándose, como ir al after office, que ya vamos a tocar este tema, de poder hacer vínculos de confianza y redes con pares, con personas que estén también dentro de su sector, y eso marca una diferenciación. Ahora, no podemos caer con esta mapa así tan grande de los estereotipos en, ok, vamos a mirar las problemáticas de las mujeres como si todas fueran un grupo homogéneo, porque no lo somos. Entonces les voy a presentar ahora unas categorías que están hechas por Naciones Unidas Mujeres. Para mí hay una que tiene un nombre que no es muy feliz, pero sí creo que puede mostrar que no todas las mujeres tenemos el mismo tipo de problemática, y esto es importante para no encasillarnos a todas en una misma categoría y poder diferenciar unos problemas de otros y qué se puede hacer para cada grupo. Entonces la primera categoría, que no me gusta el nombre, se llama pisos pegajosos. Esto está compuesto por las mujeres de menores ingresos económicos, una situación vulnerable económica, que probablemente vivan en lugares muy poblados, que tengan una maternidad muy temprana y un acceso mucho menor a la educación. Y se llama pisos pegajosos porque para ellas es sumamente difícil salir de esa situación, porque no cuentan con el tiempo ni la cercanía de instituciones educativas de calidad que la puedan llevar para adelante, cuentan con los estereotipos también, que se les hace más difícil entrar a trabajar en determinados tipos de empresas. Y esa es la dificultad que tienen básicamente estas mujeres, de vuelta también con una maternidad probablemente más temprana y más numerosa. Entonces eso de vuelta les impide salir de ese estadio. El segundo tiene que ver con escaleras rotas. Este es un grupo de mujeres que probablemente tienen una situación económica mediana, holgada, mediana nuevamente, que tienen estudios secundarios terminados seguramente, universitarios probablemente terminados o no terminados, pero algunos años, que han comenzado su carrera profesional y empiezan a crecer, a tener conocimientos dentro de su sector, hasta que llega la maternidad. Y eso es lo que muchas veces las obliga de alguna manera a retirarse de su cargo, de su trabajo, porque su ingreso no llega a pagar el costo que tiene del cuidado de los chicos que tendría, o por otras razones también, pero ahí es donde se rompe esa escalera que venía subiendo, esos escalones se rompen, y luego la vuelta de esa mujer, cuando sus 2/3 chicos ya tienen una escolaridad completa o tienen resuelto su tema de cuidado, no va a donde dejó, sino que retrocede. Y muchas veces ahí hay una pérdida a nivel socioeconómica enorme, porque son mujeres capaces que las hemos educado como sociedad, ahora lo miro desde el punto de vista no personal de ellas, sino nosotros como sociedad, y los cargos que se les ofrecen no son estimulantes para ellas, tienen mucho más capacidad que lo que hay disponible. Entonces, muchas de ellas empiezan con emprendimientos, hay muchas mujeres que tienen emprendimientos porque no encontraron un cargo satisfactorio y que puedan también tener un equilibrio con su vida privada en el sector privado. Finalmente, está lo que se llama el techo de cristal, que son las mujeres que ya sí tienen una situación económica muy holgada, están cómodas en esa situación, tienen estudios terciarios completos, una carrera profesional muy buena, con trayectoria, y por alguna razón no llegan al último cargo, ¿no? a ese techo, a esa última pedacito de la pirámide, a los cargos gerenciales, a los cargos de presidencia de las empresas. En Argentina hicimos
hace los últimos 3 años, un evento con la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Buenos Aires, que se llamaba el toque de campana por equidad de género, que se hace en más de 80 bolsas en el mundo, donde medíamos la cantidad de directoras que había en las empresas que cotizan en bolsa, y midiendo directoras titulares con suplente, que había muchísimas suplentes, estamos en el 10-11%, que es sumamente bajo. Entonces se llama techo de cristal, porque si uno mira las medidas de las empresas, por supuesto que en los papeles pareciera que todos tenemos igualdad de oportunidades para llegar a esos cargos, pero de vuelta cuando miramos la realidad, por alguna razón las mujeres no llegan. Después podemos entrar en la discusión, si quieren, sobre el mérito cupo, que es sumamente interesante, porque podemos pensar, bueno, llegan los que tienen más mérito, y el 90% de las personas con más mérito son varones. Solo dejo una nota de color, que el 63% de los egresados universitarios en la Argentina son mujeres, que lo hacen en promedio, se reciben en promedio un año antes que sus compañeros varones y con mejores notas. Esto no es la única medición de mérito, pero sí algo nos indica, como puede ser que después cuando vemos los cargos más altos estemos tan subrepresentadas. Dejo ese tema a un costado por si después quieren profundizarlo. Y finalmente, con estas 3 categorías cerramos lo que es de ONU-Mujeres, pero hay otra más que me gustaría conversar con ustedes porque para mí es determinante, y se llama techo de pasto. Y tiene que ver con cómo se establecen los vínculos de confianza y la relevancia que tienen esos vínculos de confianza en nuestras carreras profesionales. Y les pido a cada uno que haga memoria de cómo consiguió su primer trabajo, de cómo consiguió un ascenso, de cómo llegó a oportunidades de negocio, a conocer proveedores, clientes, de vuelta en las propias empresas, y qué cantidad de veces tiene que ver con tal persona me conoce y sabe cómo trabajo, sabe cómo soy, sabe de mi ética, sabe de mi manera de comportarme, y por eso traslada esa confianza que tiene en mí a una tercera persona. ¿Y qué valor tiene, qué peso tiene eso versus un currículum? ¿No? Porque nos gusta estar con personas en las que conocemos o creemos conocer. Conocer a la otra persona y saber cómo se mueve es fundamental en cualquier organización. Y eso se crea estableciendo esos vínculos de confianza. Y este techo de pasto se llama porque las mujeres, así, no tenemos acceso a esos espacios de pasto que son el fútbol y el golf especialmente, donde los varones llegan a crear enormes y profundos vínculos de confianza, porque en el deporte se ve mucha información de la otra persona, cómo es como jugador, cómo es como ganador, como perdedor, comparto hasta contacto físico, después viene el asado, y en un ambiente mucho más distendido conozco a la otra persona, y muchas veces incluso se cierran muchísimos negocios más ahí que en la oficina. Este techo y esta falta de posibilidad de las mujeres de acceder a esos espacios juegan en contra de una manera muy fuerte para nuestro progreso. Solo una nota, creo que el trabajo a distancia va a mejorar muchísimo en ese sentido para las mujeres. Si quieren después tocamos de vuelta ese tema. Y para ya ir terminando, cumpliendo los 15-20 minutos prometidos, todos estos conceptos que les fui dando, finalmente lo que aportan, y es lo que siempre hay que tener en cuenta, es la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir la perspectiva de género? Que es ante cada decisión que haya que tomar, ante cada política que haya que tomar, o decisión empresarial, así como lo pasamos por un tamiz de medio ambiente, cómo afecta y cómo impacta al medio ambiente, también es necesario empezar a tener siempre el filtro de la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo afecta a los varones y cómo afecta a las mujeres? ¿Hay una diferencia? Puede que no la haya, pero si la hay, es ahí donde hay que aplicar las distintas medidas de equidad, para no estar midiendo en desigualdad y premiando o castigando con premisas distintas para unos o para otros.
Doy un ejemplo muy chiquito. En el CONICET de Chile, por ejemplo, que se va premiando a los investigadores en función a la cantidad de trabajos que van presentando, la medida con perspectiva de género que han adoptado es que si hay una investigadora mujer que ha tenido un hijo, se le reduce la cantidad de trabajos que tiene que tener en función a los hijos. Por ejemplo, si la medición es cuántos hijos se presentan en 3 años, cuando tiene un hijo se le resta un año porque se considera que estuvo abocada a eso y que no tuvo tanto tiempo. Y es como para evitar la competencia desleal, de alguna manera. Todas estas políticas y esta perspectiva de género lo que intentan es nivelar la cancha. Para las mujeres es más difícil llegar a esos cargos, es más difícil progresar. Por supuesto que hay mujeres que lo logran, y eso no significa que la cancha no esté inclinada, lo que significa es que hay mujeres maravillosamente talentosas, que a pesar de la cancha inclinada llegan y llegan bien. Pero las canchas no están hechas para los talentosos, están hechas para todos. Entonces es por eso que si queremos una sociedad más equitativa, una sociedad más justa y donde nos beneficie finalmente a todos, es importante hacer esfuerzos, salir de nuestros hábitos y hacer realmente esfuerzos para nivelarlo. Así que con esto la primera presentación creo que ya está hecha. Bueno, muchas gracias, Elena. La verdad es que interesante suena, creo, por ahí redundante, pero me sentí muy identificada, y supongo que a todas las que somos mujeres, y espero que a los hombres también, es la pregunta con la que arrancaste, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de mujeres? Digo, ese es un punto de partida. A mí, digo, perdón que voy a lo autorreferencial, pero toda la vida te crían, o a mí me criaron diciendo que era lo mismo, nunca me hicieron pensar que era mujer. Y cuando empezás a salir al mundo laboral, te das cuenta que sos mujer. Y bueno, nada. Y esto te trae a un montón de preguntas, ¿no? Y creo que de lo que vos estás diciendo es como hay una realidad que te pone una resistencia, ¿no? A todo esto que vos marcabas sobre la igualdad y la equidad. Pero me impresionaron mucho algunos números que diste, ¿no? Sobre este tema del que si incorporamos a las mujeres crece el PBI un 16%. Es una locura. Digo, un país como el nuestro entonces tiene que repensar seriamente la incorporación al rol de las mujeres. Y pensar que el 63% de los egresados universitarios son mujeres, ¡wow! Entonces, ahí las preguntas que yo tengo en la cabeza son, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el rol del sector público, de las políticas públicas en esto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué instrumentos tiene? Y ahí me parece que puede ser muy interesante que nos cuentes la experiencia del CEDEM, ¿no? ¿Qué hacía el CEDEM? Y otra de las preguntas es, bueno, crece un 16% del PBI, ¿cuánta plata tenemos que poner para hacer que crezca ese PBI? ¿Cuál es la inversión que tiene que hacer el Estado? Bueno, muchas gracias. Frente a esa pregunta, Simone de Beauvoir, que era una gran feminista, en uno de sus libros dice, hablar de mujeres es irritante, especialmente para las mujeres, pero bueno, hay que abordar el tema porque tienen un alto impacto, como bien decís. Bien, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿En qué puede aportar? Primero, los espacios de cuidado de menores. Esto es un tema fundamental, espacios de cuidado que además aportan empleo para muchas mujeres. Entonces tiene la inversión que se hace en mobiliario y en edificación es reducida, son espacios simplemente, y de vuelta le otorga fuerza laboral a muchísimas mujeres que se podrían ocupar de estar cuidando a todos los chicos que lo requieren, y liberaría del tiempo disponible para las madres para estar activamente trabajando. ¿Qué hacíamos desde el CEDEM, que fue el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, en el Ministerio de Producción de la Nación? Esto fue una dirección nueva, fue una idea que llevé adelante y que por suerte fue aceptada. Teníamos muy pocos recursos, el primer año de hecho estuve sola, y después nunca tuvimos presupuesto, y éramos, contándome a mí, 3 personas y otra part-time. Esto lo quiero decir porque es una agenda que permite hacer muchas cosas sin presupuesto, otras requieren, por supuesto.
¿Qué hicimos? Primero hicimos una red, de redes lo llamamos, que fue convocar a todas las organizaciones que trabajaran con lo que tenga que ver con la autonomía económica de las mujeres, empoderamiento económico, y acá voy a organizaciones, sindicatos que tuvieran alguna agenda de mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, en distintos sectores. Los convocábamos y hacíamos reuniones entre las cabezas de esas redes, dándoles información, conectándolas unas con otras, teniendo un calendario de los distintos eventos para que no se juntaran un evento con lo otro, hacer difusión. Luego nos dimos cuenta que, bueno, es un país muy grande la Argentina, así que con Buenos Aires, que es donde estábamos principalmente, no era suficiente, por supuesto, y para llegar a las provincias necesitábamos aliadas allí. Así que convocamos a los distintos ministerios, siempre que fueran de economía o de producción, de las distintas provincias, a abrir su propio SEDEM con jurisdicción provincial. Nosotros les dábamos el know-how, los acompañábamos, pero los recursos venían de ellos. Y así tuvimos el enorme gusto y placer de abrir en 11 provincias distintos SEDEMs, que hacíamos encuentros nacionales, donde había de vuelta intercambio de políticas provinciales de cada provincia. Luego tratamos un tema que no es muy visible, hicimos el primer encuentro nacional sobre violencia económica y patrimonial en el Ministerio, y tuvimos el honor de que fuera abierto por el presidente y la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentando esta temática frente a abogados de familia, sobre todo, para interiorizarse en este tema que atraviesa a todas las clases socioeconómicas. Es un tema del que no se habla mucho porque es muy vergonzante para muchas mujeres, pero es muy, muy importante, que tiene que ver con, de vuelta, la violencia económica y patrimonial. También hicimos un trabajo muy profundo sobre el mercado financiero y la perspectiva de género allí, así que hicimos nuevamente un primer foro sobre mercado financiero y mujeres, trayendo a instituciones financieras y de seguros nacionales, públicas y privadas, donde trajeron sus propios informes de cómo se maneja la mujer con el dinero frente al varón y qué cosas se puede hacer para ayudarlas desde este punto de vista. Hicimos los toques de campana, que ya te conté, también hicimos guías de indicadores básicos, un poco con la información que les di, porque cuando fuimos a las provincias y en otras organizaciones también, nos dimos cuenta que quizás había buena voluntad de llevar adelante cosas, pero nuevamente faltaba como un poco de orden, de indicadores, de conceptos que ayudaran como una base educativa mínima que ayudara para seguir adelante. Así que eso es más o menos lo que hicimos con el SEDEM, también participando en muchísimas mesas de inclusión financiera, digamos, dándole perspectiva de género a todo lo que tuviera que ver con la producción y lo económico dentro de nuestras posibilidades. Tengo un montón de preguntas, pero como sé que también quieren preguntar, te sumo una más y me voy un poco del otro lado, ¿no? Las políticas públicas, pero ¿qué pasa con el sector privado? ¿Por qué las empresas tienen que tomar esta agenda? ¿No? ¿Y por qué les tiene que importar a las empresas esto? Y después, ¿cómo hacen para implementarla? ¿O qué tienen que tener en cuenta para hacer esto? Muy bien, empiezo por lo último, porque es algo que si la empresa esté en donde esté, no importa el tamaño que tenga, se puede empezar a hacer, o organización también, que es medir. Lo que no se mide no existe. Entonces, tener indicadores desde qué cantidad de mujeres hay, de qué edad, qué pasa cuando llega la maternidad. Muchas veces vuelven después de la maternidad, pero no resisten. Algo pasa que a los 6 meses están volviendo, no puedo. Y como empresa hay que preguntarse qué costo gigantesco tengo ahí de una persona que es capaz, que me aporta valor, la he entrenado y ahora no está encontrando una solución donde yo pueda todavía tener ese recurso y que siga aportando su valor. Entonces, como primer medida, sí o sí o sí, es medir, medir y medir. Dicho esto, el por qué deberían hacerlo, y ya. Yo creo que hay razones tácticas y estratégicas para iniciar o continuar o profundizar una agenda de género. La primera es táctica, que tiene que ver más con el corto plazo,
Y esto no es un momento, no es una moda, es un movimiento que está para quedarse. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, no va a retroceder este tema, porque tiene que ver con los derechos y porque es justo, con lo cual no va a involucionar, va a evolucionar. Entonces, como empresa, ya no es una opción, me meto con este tema que puede ser, y doy la derecha, incómodo, hace falta información, es nuevo, no sé cómo manejarlo, se me presentan alternativas donde tengo que elegir el mal peor y no sé por dónde ir. Sí, pero no puedo por eso dejar de tomar el tema, porque es una pregunta simplemente de en qué vagón del tren se va a subir esta empresa, y si va a ser la última que se sume o voy a ser de los pioneros con todo lo que ello implica. Y finalmente, por una razón estratégica, estamos yendo a un mundo globalizado y ahora con el trabajo a distancia más que nunca, donde la diversidad está presente en cada decisión de consumo, en cada decisión de políticas nacionales, globales, micro. Cuando tenemos un grupo de gente homogénea, es muy difícil que surjan ideas disruptivas. No es imposible, pero es mucho más difícil. Porque lo que se crea son puntos vacíos, ¿no? Si en la mesa de decisión no tengo el punto de vista de una mujer, que somos el 50% de la población, no tengo el punto de vista de gente de distinta edad, de distinto origen, de un inmigrante, ¿qué proyección puedo llegar a tener si no tengo esas voces en esa mesa? Nuevamente puede incomodar, porque nos sentimos más cómodos discutiendo y tomando decisiones con personas parecidas a nosotras. Y es así, nos entendemos más rápidamente, nos acorta los caminos, entendemos el lenguaje, lo que quiere decir. Estar con personas distintas a nosotras requiere mayor esfuerzo de nuestra parte. Pero para una empresa no es opción tomar decisiones con tan poca información en su mesa cuando hay tanta información disponible. Por eso me parece que es un tema de supervivencia, yo diría, en este mundo que va cada vez más rápido, poder tener todas las campanas a la hora de tomar decisiones. Perdón, estaba muteada. Buenísimo, Elena, muchas gracias. Sobre este último punto, en realidad sobre lo primero, surge una pregunta de Sonia Rawicki, que está hablando de Gender Gap Analytics, porque está preguntando qué instrumentos existen para medir en las empresas, ¿no? Bueno, Gender Gap Analytics, bueno, pregunta tu visión o tu opinión sobre esta herramienta. Hay distintas herramientas, también están las webs que son muy conocidas. Yo diría que depende del tamaño de la empresa y cuál es su objetivo. ¿Por qué lo digo? Porque hay estándares de medición, por supuesto, pero yo creo que hay que elegir los instrumentos de acuerdo a la identidad de cada empresa. No creo que las mismas métricas puedan, a ver, las métricas sirven siempre, por supuesto, y dan información, pero hay que ponerle inteligencia a qué es lo que mido en función de qué es lo que quiero, y que tenga la misma jerarquía de valores que tiene la empresa. Para mí eso es lo que le da solidez a un programa de agenda de género dentro de la empresa, que esté en concordancia con sus valores, con sus pensamientos, con su modo. De todas maneras, hay varias y por supuesto me pueden contactar después por privado y les puedo pasar algunos links, depende si se quieren medir en benchmark con mismas empresas de su sector, si quieren tener índices que quieran mostrar afuera o no, digamos, eso depende un poco de cada uno, pero de vuelta quedo a disposición. Buenísimo, gracias. Por las dudas a todos, somos un montón, así que lo que vamos a hacer es, originalmente queríamos abrir los micrófonos, pero somos mucho más de los que esperábamos, así que lo que les pedimos es si por favor nos pueden mandar las consultas al chat y yo las voy levantando, ¿les parece? Así lo hacemos un poquito más fácil. Tengo un par de preguntas ya, tengo una de Tomás Allende, que a él lo que le interesa es hablar sobre el cupo, ¿no? Pensarlo como forma para fijar objetivos y que después se puede abandonar, ¿no?
y lo que pregunta es qué evidencia hay en el mundo, si sabes de evidencia en el mundo sobre la efectividad de este instrumento. Acá la biblioteca está dividida, ¿no? Porque pareciera que el cupo va en contra del mérito, y quien entra por cupo no tiene mérito suficiente para hacerlo. Esto sería así si la condición para entrar es a través de un examen objetivo sin sesgos. Los cupos son aceleradores. Las mujeres vamos teniendo cada vez más participación, pero de vuelta necesitamos acortar los tiempos naturales. Entonces, nuevamente los cupos lo que hacen es acelerar esos tiempos. Sobre éxito o no éxito, por supuesto, una vez que se impone, son exitosos. Hay algunas experiencias, sobre todo pasa mucho con mujeres muy capaces y muy talentosas, que creen que si llegan por un cupo, entonces es como que le quitaría un poco de mérito. Pero en realidad es para, quizás ellas, las más meritorias, no lo requerirían. Están en ese grupito tan maravilloso que llega sola a pesar de la cancha inclinada. Pero esto tiene que ser para todas. Entonces, por supuesto, en las empresas que se ponen cupos o distintas políticas, por ejemplo, Trudeau en su gobierno le requiere a sus ministros que muestre equidad en sus equipos, y si no lo tienen, que lo justifiquen. Eso, por ejemplo, es otro tipo de medida. Después, las mediciones públicas, como estas que empezamos a hacer sobre la participación de mujeres en directorios, es otra medida de poner presión, ¿no? El siguiente paso sería llamar a aquellos que no tienen ni una sola mujer en su directorio y decirle, mira, estás de este lado de la línea, estaría bueno que empieces a revisarlo. O aplicar cupos, bueno, ya es una medida más fuerte, y ahí empieza, bueno, cuánto puede intervenir el Estado o no en esas decisiones, que ya es otro tema más grande. Después, Débora nos está preguntando, Débora lidera el Club de Emprendedoras de Campana. Sí. Y lo que nos pregunta es, ¿por qué básicamente las organizaciones públicas y privadas no apoyan las acciones que son importantes para la economía social, ¿no? Y ella dice que hasta en algún punto cree que las invisibilizan, ¿no? Bueno, hola Debbie, nos conocemos, gracias por estar ahí. Hay de todo. La verdad que mi experiencia puede estar sesgada también, porque he tenido el privilegio de estar con muchísimos líderes, hombres y mujeres, que se la juegan por esta causa. Es un tema que es nuevo. Entonces, le pasa, y esto es un problema que tenemos en el liderazgo, porque tomar esta agenda significa asumir riesgos. No siempre va a ser prolijo ni lindo. Y acá se cuestiona qué tipo de liderazgo toma esta agenda, y tiene que tener algo de pionero, es recorrer un camino que no está recorrido todavía, y saber muy bien que en el camino va a haber piedras y algunas batallas perdidas, que podemos entrar en alguna contradicción, y estar dispuestos como líderes a soportar ese peso, a entusiasmar a nuestros equipos, diciéndoles y contagiándoles nuestra decisión de que vale la pena tomar esta agenda porque es bueno, porque es sano y porque es justo, pero que no es sencillo, y que puede haber retrocesos. Por eso que asusta a muchos líderes, que también vienen de vuelta de otro tipo de liderazgo, de comportamiento, que es muy distinto a este, y no lo han visto en ejemplos. Entonces, en ese sentido, creo que capacitar y educar, este tipo de cosas que están ustedes haciendo en Visión Desarrollistas, es excelente, es lo que abre el diálogo de una manera que pueda haber ida y de vuelta ir capacitándonos. Otra pregunta de Patricia Serra. Te pregunta cuál es tu mirada sobre el ciclo vital de las mujeres que aspiran a creer en posiciones de liderazgo y que muchas veces lo interrumpen su proyecto profesional por la maternidad, básicamente. Y este es el tema, ¿no? Mi consejo, soy mentora de muchas mujeres jóvenes y tengo el privilegio de estar tanto en Junior Achievement como en Voces Vitales, Argentina, y otras mentoras, mentoreo de mujeres jóvenes. Cuando aparece esta dicotomía, la familia y los hijos o el trabajo. Esto, la verdad que es caso por caso,
pero yo creo que vale la pena algunas líneas generales. La primer consejo mío es no dejar de trabajar nunca. No solamente no dejar de trabajar, sino de no tener ingreso, aunque sea ínfimo y aunque no lo necesite, porque te para en el mundo desde un lugar muy distinto. Entonces, puede haber momentos donde no tenga sentido estar yendo y viniendo del trabajo, el estrés de los chicos, y que se acumula un montón de cosas y estás pasando por un momento de muchísima tensión, pero continuar con algún tipo de ingreso propio me parece fundamental, porque si bien puede haber un momento de vuelta cuando los chicos son más chicos, de mucho estrés y de mucha carga horaria, después el premio llega y está bueno, y te para frente al mundo, frente a la sociedad y frente a tu pareja también de una manera muy distinta. Entonces, yo aconsejo siempre seguir trabajando. Sé que no es fácil, pero vuelta, en todo caso, achicarse, hacerlo chiquitito, pero un ingreso, aunque sea de vuelta simbólico, sí. Bueno, acá Guillermo Ariza nos dice que la flexibilización en los contratos laborales debería beneficiar a las mujeres. Sí, a ver, acá hay distintos tipos de políticas, ¿no?, que se usan sobre todo lo que es el mercado laboral. Eh, y hay que tener mucho cuidado en estas políticas, porque muchas veces se quiere beneficiar a la mujer y finalmente se le juega en contra. Y doy un ejemplo, de vuelta en Chile, para no tomar ejemplos acá, nacionales, que se pasó una ley que las empresas que tuvieran 12 o más mujeres en relación de dependencia tenían que poner una guardería. Poner una guardería para una empresa es un costo alto. Entonces, ¿qué pasó? Muchísimas pymes y empresas más chicas que no podían soportar ese costo, tenían 11, 11, 11, 11, y esto finalmente juega en contra de del poder de participar en el mercado laboral de las mujeres. Por eso, cuando se piensan estas políticas, de vuelta hay que mirarlo globalmente y que no vaya a ser que por querer dar un beneficio finalmente juegue en contra. Súper claro. Ahora, Natalí nos pregunta, bueno, en línea con esto, ¿no? Y por ahí un poco con lo que charlábamos antes, que en Argentina existe un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. ¿Cuáles crees que tendrían que ser los principales ejes estratégicos del ministerio? A ver, como ejes de todo lo que sea agenda de género son las tres autonomías que hablamos, ¿no? La autonomía física, que sí está bajo su jurisdicción 100%, que tiene que ver con la violencia física, y nunca está de más repetir el 144, que es la línea de emergencia gratuita y anónima que todos podemos llamar en cualquier momento, por cualquier consulta, pero también me parece que es importante abordar las otras dos autonomías, que tiene que ver de vuelta con la participación en la sociedad, la autonomía política o de toma de posición, y la económica. Porque incluso esa autonomía económica muchas veces previene situaciones de violencia física y son un camino de salida. A una mujer que tiene a su cargo muchos hijos y está con una pareja que provee para esa familia, pero que tiene un maltrato hacia ella o hacia los chicos, le es más difícil salirse de ese vínculo tóxico cuando tiene una dependencia económica. Y muchas veces vuelven, ya sea a esa persona o a otra que vuelve a repetir este comportamiento, porque no puede mantenerse sola. Y esto limita. Nuevamente, por eso es que esta agenda no va a ir para atrás, porque es justo, porque es justa, y porque finalmente lo que estamos tratando acá es el grado de libertad que puedan tener las mujeres. ¿Qué grado somos libres? Pero cuánto más o cuánto menos libertad tenemos las mujeres cuando esta agenda está presente y tenemos igualdad de oportunidades. Tengo una pregunta más de Nicole Peters, que dice que es muy claro y muy rico todo lo que estás diciendo. Y lo que ella dice es que hay una división dentro de las mismas mujeres, ¿no? Y principalmente por cuestiones ideológicas. Y lo que ella quiere saber es cuáles son los lineamientos indispensables para establecer una política que proteja a todas. Y si eso es posible o si dependemos de la difusión de la tolerancia. Bien, creo que hay distintos planos en esa
Pregunta peligrosísima. Muy buena pregunta. Muy sutil. A ver, la igualdad de derechos es una bandera que no es una bandera, es un derecho humano al que no nos podemos equivocar defendiéndolo. Entonces, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, no nos equivocamos bajo ese techo. Después pueden venir distintas ideologías que sí empiezan a separarse los temas y también a veces están en conjunto con eso y a veces no, en los modos. Y el modo a veces hace, la forma a veces hace al fondo también, ¿no? De acá no quiero hablar por terceros, hablo por lo menos de mi posición, y mi posición como funcionaria pública cuando lo fui, y que tiene que ver con un servicio público, ser servidora pública, tener una oficina de puertas abiertas, sin ningún tipo de distinción, con muchísimo respeto, y dando lo mejor que uno puede. No sé si estoy respondiendo del todo, creo que no. No sé si es muy fácil de responder esto. Está difícil. Es difícil. Pero sí, para cortarlo, tener en agenda la igualdad de derechos, eso nos tiene que aunar a todas, sin duda. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no tengo una para cerrar, que me quedó picando de lo que dijiste. El techo de pasto creo que es algo que vemos y que está en todos lados. Y dijiste que el trabajo a distancia lo iba a cortar el pasto, básicamente, supongo. Digo, ¿qué significa? ¿Cómo lo ves? Me pareció súper interesante esa visión. Bueno, primero quiero advertir que yo estoy un poquito sola en esta visión sobre los beneficios para las mujeres del trabajo a distancia. ¿Por qué? Creo que en este momento estamos en un estadio intermedio, que es de cuarentena, que no es lo mismo, porque tenemos a los chicos en las casas. Entonces eso, ni hablar, complica, y abrazo desde acá a todas las mujeres que tienen a sus hijos en las casas, y la cantidad de tiempo y atención que requieren es infinita, es casi imposible estar trabajando y atendiendo a los chicos a la vez, los hombres también, pero en general son las mujeres las que toman más estas tareas. Dicho esto, creo que una vez solucionado el tema de que los chicos no estén en las casas, creo que la tecnología y todas las métricas abstractas y objetivas para medir el trabajo benefician a las mujeres. Cuanto más subjetivo, más arbitrario es la toma de decisión, más margen hay para los sesgos conscientes o inconscientes, porque no estoy hablando acá de maldad, digamos, de alguien que quiera así abiertamente desfavorecer a las mujeres o favorecer a los varones, pero son sesgos inconscientes. Entonces creo que, de vuelta, todas las herramientas tecnológicas ayudan un montón. Y en ese sentido vamos a tener mediciones de trabajo, compromiso, entrega a tiempo, más objetivas, que van reduciendo ese umbral de subjetividad o arbitrariedad por las personas que toman las decisiones. Entonces queda mucho más en blanco y negro el trabajo objetivo de cada uno, donde nuevamente la meritocracia va a quedar más en evidencia, y en ese sentido creo que las mujeres vamos a ganar visibilidad y cargos. Y nuevamente, si estos deportes masivos va a ser más complicado llevarlo adelante, bueno, nuevamente va a haber entonces menos oportunidades donde los varones y solamente ellos puedan acceder a este tipo de espacio y networking que ocurre entre ellos. Lo mismo que cuando los equipos son internacionales. Y entonces cuando tengo equipos de personas que están a kilómetros de distancia y con diferencias culturales, bueno, eso creo que nos abre más el espectro a las mujeres y a otros grupos para tener mayor impacto. Bueno, me hizo pensar en un momento vos dijiste medir, 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 ¿no? Generar datos, los datos son transparencia. Sí. Y pregunta Valeria, perdón.
No, Sí, Mari, pregunta a Valeria si hay bibliografía sobre el tema del techo de pasto. Eh, Tendría que buscar artículos. No he visto libros, pero me queda pendiente. Les busco información sobre eso de vuelta, podemos después pasar a privado, pero no lo he visto. No está tan tratado el tema también. Déjame pasar un chivo, Elena, porque Elena tiene su Instagram, donde la verdad es que, bueno, Elena, el Instagram de Elena es un espacio donde digo, acompaña y empodera a las mujeres mucho. Digo, por ahí les recomiendo, no sé, a Valeria y a todas las mujeres, ¿no? Y los hombres que estamos acá, que sigan el Instagram de Elena. Les digo, Sebas lo había puesto, pero es Elena M. Estrada, y ahí también hay un montón de información que puede ser útil. buenísimo. Mari, aprovecho para, acá justo hay una pregunta del amigo Pachi, que para que leas después. Yo mientras te hago una pregunta, Elena, y voy a tirar un chivo mientras. El jueves, ahí voy a subir el flyer ahora, hay un nuevo evento de la usina. Va a estar en un diálogo con Juan Pablo Carrique, Diego Cifarelli, ahí estoy subiendo, para debatir el tema del agro y la industria, la famosa dicotomía que Frondizi definió como una antinomia totalmente falsa y que hay que superar, y que es fundamental para el desarrollo. Jueves 18:30, el jueves 23, están invitados, ahí está el flyer, ahora les voy a mandar también el link de registración. Y mi pregunta, Elena, es un poco desde los hombres, ¿no? Bueno, porque hay también una visión, ¿no? Sí, Mari se ríe, pero hay hasta visiones de antagonismo, ¿no? Del patriarcado, y la verdad que nosotros somos también un producto cultural también, o sea, en ese sentido Entonces, ¿cómo podemos realmente nosotros empoderarlas? ¿Cuál sería nuestro rol realmente para colaborar, para aportar realmente, que sea realmente valioso? Ni condescenderlas, o sea, ¿cómo es realmente no quiero decir lo que no sé tampoco, por eso, ¿cuál crees que es el rol del hombre ponderando todo esto? Se ríe, pero es importante, pero es también para... Hay muchos hombres, Guillermo me mira atento porque Cristina lo tiene ahí, Arisa me dice, pero siempre se puede... Y Hugo, ¿estás por ahí también? Seguro que también. Gustavo Puyol sé que también está muy, muy interesado en tu respuesta. Gracias. Bueno, te agradezco muchísimo la pregunta, porque, a ver, primero voy a ir con una anécdota. Un señor que tendría, no tanto más grande, de 60 años más o menos, un día me dice, ¿sabes lo que pasa, Elena? A mí de chico me enseñaron que lo noble, lo caballero, lo bueno, era proteger a las mujeres. Vos sabés la cantidad de veces que yo cedí mi asiento, que di mi lugar, que me restringí para privilegiar a la mujer. Y ahora me están diciendo que todo eso es malo y que las estoy usando. O que las estoy limitando de alguna manera. Entonces yo quiero tener estos gestos de caballerosidad, de ceder, de proteger, y mis hijas más jóvenes me dicen, no papá, sos un machista. Con lo cual creo que refleja, primero, que esto nuevamente es un cambio. Nadie salió de un repollo, todos fuimos educados en mayor o menor medida bajo estos estereotipos. Creo que incluso para los varones puede ser hasta más difícil romper esos estereotipos. No la cancha inclinada la tenemos las mujeres, pero romper estereotipos, bibliografía digamos, herramientas cuando una mujer hoy por hoy quiere ensanchar sus espacios, crecer, tener más independencia o autonomía, hay un montón. Digamos, solo googleando aparecen y aparecen. Ahora, para un varón, salir de ese molde en el que ha sido criado es mucho más difícil y tiene mucho más resistencia de sus pares, ¿no? Aparece mucho la crítica, ¿qué te pasa ahora? El chistecito, si te vas de ese lado, entonces salís de nuestro club de confianza, nuestro club de cómo nos manejamos entre nosotros, de nuestro código. Así que, de vuelta, bienvenida la pregunta. Creo que, si vos me decís, ¿qué nos recomendarías? Más que revisar qué les pasa a las mujeres con estos temas, revisaría los propios límites, ¿no? La dificultad
a veces mayor que tienen los varones de conectarse con su emocionalidad, y qué pasa así, cuáles han sido sus experiencias donde fueron empujados a ser fuertes, a lograr los objetivos, a ir derecho donde hay que ir, y qué costos tuvo en su vida personal eso, porque seguramente en su trayectoria haya habido algunos hitos donde esta masculinidad o no se puso en juego, y cómo era la mirada que sentían de afuera respecto a esto. Creo que esa primera introspección puede lograr cierta empatía respecto a cómo lo vivimos las mujeres desde nuestro punto de vista. Y ya estar acá presente, y felicito a los hombres pioneros que están acá escuchando estos temas, habla muy bien de ustedes, que siguen con ánimos de evolucionar, de crecer, de aprender cosas nuevas, incluso cuando esto es un poco incómodo. Pero creo que habla muy bien nuevamente de ustedes, los felicito, y qué bueno para las mujeres que están alrededor suyo y para los hombres que están alrededor suyos, que puedan empezar a tener una mirada un poco distinta, y con cambiar algunos hábitos, desde los chistes que se dicen, los comentarios que se dicen, cambia un mundo. Cada chiste que nos guardamos, cada comentario que no decimos, cambia la percepción y la atmósfera de donde estamos. Esto tiene que ver con los derechos de todos nosotros, entonces tenerlo en consideración creo que está bueno. No sé si contesta a tu pregunta. Y tengo una ultimísima pregunta, Elena, para no seguir robándote tanto tiempo, que es de Francisco Uranga. Y lo que nos pregunta es, no, a mí no, a vos te pregunta, dentro de la agenda de género, ¿qué políticas crees que son las más resistidas? A ver, de vuelta acá tengo una visión personal sobre este tema, así que no es académica. Yo creo que hay resistencia a cambios donde se ejerce el poder. Porque hay una visión también, yo creo que un poco antigua, sobre el poder como un juego de suma cero. Si yo lo tengo, vos no lo tenés, donde yo gano, vos perdés. Bajo esa concepción, que es de competencia, de conquista, si las mujeres o cualquier otro grupo toma más poder, significa que yo, varón, en lo particular, que ahora lo ejerzo, voy a tener menos. Entonces yo lo llamo la resistencia invisible, porque en los papeles estamos todos de acuerdo. Muéstrenme un medio masivo de comunicación que no esté de acuerdo con la igualdad entre hombres y mujeres, y que las mujeres tengan más autonomía. Estamos todos de acuerdo, pero no ocurre. ¿Por qué no ocurre? No ocurre porque, de ahí, de vuelta, yo a título personal, hay una resistencia. El que está en un cargo de poder, es difícil que esté dispuesto a compartirlo, a cederlo, a entregarlo, y más hacia una persona o un movimiento que no conoce del todo. Probablemente esté más inclinado a entregarlo a alguien que conoce cómo lo va a ejercer, cómo lo va a manejar, y el juego de ajedrez, si se va convirtiendo en un juego de damas, bueno, yo sé manejarme en estas reglas, y por eso muchas mujeres tampoco quieren el cambio. Ser mujer no significa que tengas esta agenda activa, digamos, porque decís, como están las reglas hoy por hoy, yo estoy bien. Entiendo que puede favorecer a muchos, pero a título personal, no me cambien las reglas de juego, por favor, porque no sé dónde caería yo en el próximo juego. Por eso digo que es tan importante, insisto, tanto en el tipo de liderazgo que se necesita para esta agenda, que es de pioneros, que son de hombres y mujeres que saben que esto les puede llevar puesto el cargo, les puede llevar puesto una gestión, y son las causas por las cuales, desde mi punto de vista, vale la pena luchar, aquellas en las que estamos convencidos y nos jugamos el todo por el todo, porque eso es liderazgo finalmente, es poder entusiasmar a nuestros equipos y a los que nos rodean en una cosa nueva, en una visión que estamos viendo, sabiendo los inconvenientes que vamos a tener, pero que queremos llegar ahí porque es justo y porque lo vale. No sé si nuevamente contesta la pregunta, entonces. Yo creo que sí. Bueno, Elena, no sé si querés
te quedó algo en el tintero, te dan ganas de ayudar, de cerrar con algo nuestro primer encuentro de mujeres protagonistas del desarrollo. Felicitarlos por la iniciativa, agradecerles la presencia y la escucha. Quedo totalmente a disposición, estoy en todas las redes, soy facilísima de encontrar, respondo todos los mensajes siempre. Y bueno, ponerme a disposición también a nivel institucional de ustedes para traer personas que puedan hablar sobre distintos ejes de esta temática que es enorme, que vale la pena, y como espacio, que sean pioneros de verdad en tener audacia, tomar riesgos y tomarla de verdad.